miniatura. Así que quiero hablar hoy de la ley y de la gracia. Hace 8 días hablábamos en unos pasajes, como en Juan capítulo 1, versículo 17, que dice que la ley fue dada ¿por quién? Por Moisés. Mas la gracia fue dada ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces empezamos a ver dos diferentes partes. Aquí está la ley y aquí está la gracia. Y la ley fue dada ¿por quién? Por el Padre a través de Moisés. Y la gracia fue dada a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo no merecido. Gracia viene del verbo griego que significa, dice, pues a mí qué me importa, caris. ¿Qué significa qué? Gracia. Caris, que significa gracia, belleza, elocuencia. Y miren qué importante es esto. Ley y gracia. Dice la palabra de Dios que nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. La ley fue dada por Moisés, la gracia fue dada por Jesucristo. La ley dice, haz esto y vivirás, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice la gracia? Vive y después haz esto. ¿Qué dice la ley? Págame todo lo que me debes. Eso dice la ley. ¿Y qué dice la gracia? Yo te perdono todo lo que tú me debes. ¿Qué dice la ley? ¿Qué más? ¿Se acuerdan? La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué dice la gracia? De cierto digo que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dice la ley? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. En la ley dice, tú tienes que amar a Dios. Tienes que amarlo. Y si no, ¿qué te haces? ¿Enemigo de quién? De Dios. Eso es en la ley. Y en la gracia, ¿qué sucede? Dios no espera que el hombre lo ame a Él, sino que Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros. En esto, conociéndonos en amor, habiéndonos predestinado. No sé si voy muy rápido, ¿sí? Esto es muy sencillo. Acá se vale hacer preguntas, ¿va? ¿Va? Acá cosa que no entiendan, ustedes cuestionan. La otra vez Carla tuvo una muy buena pregunta, así que me interesa. Hoy vamos a ver otro cachito. No voy a poder repetir todo lo que vimos la semana pasada, así que si tienen dudas, se pueden acercar. La ley dice, haz un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La gracia dice, yo os daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La gracia dice, bendito aquel el hombre cuyas iniquidades son perdonadas. La ley dice, maldito cualquiera que no permaneciere en todas estas cosas escritas en la ley. Vamos a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. El primero que lo encuentre se pone rápido de pie y lo lee, alzando su voz. Vamos, Uri. Alguien más que se levante y que le dé fuerte lectura. Ustedes tres, ¿qué hacen allá? Venga para acá. Ok. ¿Qué podemos entender? Que aquel que no permanece, ¿qué? En la ley, ¿qué le pasa? ¿Cómo es? Dígalo. Maldito. ¿Verdad? ¿Qué es la ley? La ley son todas las órdenes y enseñanzas que Jehová dio al pueblo de Israel para que aprendieran a vivir de una forma tranquila y como seres humanos, sino como animalitos, ¿va? Y Dios les da la ley. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 7? Vamos a verlo una vez más. Romanos capítulo 7, abran su Biblia. Tenía un moquito y nadie me dijo que tenía un moquito ingratos, van a ver. Nomás se quedaban viendo mi cara con razón algunos. ¿Verdad? Fíjate, cría cuervos y predícale a ovejas y te amarán. ¿Verdad? No se quedan. Perdón. No. ¿Qué dice Romanos capítulo 7? Versículo 7. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, ¿cómo está? Muerto. Sin ley el pecado, ¿cómo está? Muerto. ¿Por qué somos pecadores? Porque existe ley. ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? Porque existe ley. Si la ley no dijera mentir es malo, si mintiéramos, ¿seríamos culpables? No, porque la ley no lo dice. Si la ley no dijera chismear es malo, ¿seríamos culpables? No, porque la ley no lo dice. Si para las mujeres, ahí va una pedrada. Si la Biblia no dijera los celos son malos, ¿verdad? Y si lo practicáramos, ¿seríamos culpables? Depende de con quién me estoy encelando, ¿no? Si en este caso, ¿verdad?, desobedeciéramos, y la Biblia dice, no dice nada en contra de la desobediencia, ¿pecaríamos? No pecaríamos. Entonces, ¿por qué el ser humano se convierte en un pecador, por así decirlo? Porque existe la ley. Si no existiera una ley que rigiera el planeta, entonces no tendríamos por qué sentirnos mal. Pero a causa de la ley que Dios pone, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poco más adelante algo muy importante acerca de la ley, porque la ley fue dada ¿a quién? A Moisés. ¿Para qué pueblo? Para los judíos. Entonces a los judíos se les dio una ley para que ellos pudieran obedecer las cosas. Y cuando ellos no las acataron, se ganaron de enemigo ¿a quién? A Dios. Y Dios puso reglas en esta tierra. Al momento de que nosotros no las cumplimos, ¿a quién nos ganamos de enemigo? A Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que la ley nos hace demostrarnos que somos pecadores. Y dijo Pablo, yo no conocería que la codicia es mala si la Biblia, o no la Biblia, la ley no dijera no codiciarás. Por tanto, como la ley dice no codiciarás, codiciar es malo. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, entonces, ¿la ley es mala? Porque la ley me hace ¿qué? Descubrir que soy pecador. No pecado. Esto bórrenlo, edítenlo. La ley me hace entender que yo soy pecador. Entonces, porque la ley me hace entender que soy pecador, entonces la ley se convierte en mi enemiga. Decir, ay, Señor, ¿para qué nos das mandatos? Ay, y ya la vemos como enemiga. No, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. La ley es buena. ¿La ley cómo es? Buena. Lo dice también ahí. Chútense todo Romanos 7. Esto solamente estoy haciendo un rápido repaso de lo que vimos. Quiero ver otro tema muy importante que les va a fascinar al final. Para aquellos que entiendan ahorita lo de la ley y la gracia, van a entender algo que les puedo asegurar que muchos de ustedes no lo podían comprender de esta manera. Espero poderlo explicar bien. Así que la ley fue dada al ser humano para descubrir que él es pecador. ¿Cómo te das cuenta quién eres cuando hay una regla? ¿Cómo te das cuenta que eres travieso? Cuando tu mamá te dice, prohibido prender la tele, ¿y tú qué haces? La prendes, ¿no? Prohibido escuchar la 90.1, ¿verdad? O la qué buena, o no sé, la tropical caliente, creo que ya estoy muy desubicado, ¿no? No sé, ya hace mucho tiempo que no escucho la radio, aparte de que no tengo tiempo casi, pero, y no que se deba de escuchar la radio, ¿eh? Bueno, sí y no, pero ese es otro tema que después vemos. Entonces, ¿qué les decía? La ley es buena. Pues sí, es lo que yo andaba diciendo. La ley es buena. Por lo tanto, entonces, podemos ver que Dios pone esas reglas, ya sé qué punto iba, para que tú te des cuenta quién eres. Y le decía de la tele, ¿verdad? Y del radio, y de la desobediencia. Si no existieran reglas, nosotros nos consideraríamos perfectos. Nos consideraríamos personas buenas. ¿Cuántos se han sentido culpables al llegar a este lugar porque ustedes saben algo de la ley? Que dicen, es que yo sé que la Biblia dice, o Dios dice que no debo de hacer esto, y ustedes lo hacen, y cuando llegan a la iglesia, ¿cómo se sienten? Como una cucaracha aplastada, ¿verdad? Totalmente ahí. Sí, nos sentimos mal, nos sentimos indignos, ¿y qué pasa? Perdemos el gozo. ¿Cuántos de hoy tienen gozo? Sí, más o menos así me imaginaba, siempre que les pregunto es lo mismo, así que no se preocupen, no me decepcionen, ¿va? Entonces, ¿ven cómo en ocasiones es tan difícil comprender la gracia? Es tan difícil comprender la gracia.
Nos cuesta tanto. ¿Cuántos hoy en verdad se sienten libres? En verdad, muchachos, no crean que no tengo algo más que predicar. Este tema, en verdad, ¿cómo a la gente le cuesta entenderlo? Pregúntense a los líderes cuántas veces se los he repetido y aún todavía les cuesta. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, Roy? A los líderes se los he predicado como más de 20 veces. Y siempre, y lo han escuchado, y cierto, ¿no, muchachos? Que en ocasiones, a pesar de que sabes que tienen libertad en Cristo, todavía te sientes en ocasiones limitado y en ocasiones dices, no, ya no quiero. No, ¿por qué? Porque no entendemos la gracia. Ahora, la ley dice, la ley habla de lo que el hombre debe de hacer para Dios. La ley que habla de lo que el hombre tiene que hacer para Dios. La gracia habla de lo que Cristo hizo por el hombre. La ley tiene que ver con una naturaleza inclinada a la desobediencia y la gracia tiene que ver con una naturaleza divina inclinada a la santidad. Así que vamos a entrar ya al tema. Si hay preguntas, me las van haciendo, ¿va? Entremos, dejemos la prédica de la semana pasada y vayamos a Mateo capítulo 23. Ahora sí, agarrémonos. Mateo capítulo 23. Hoy vamos a ver un poco más, como les dije la semana pasada, acerca de la ley y la gracia. Mateo capítulo 23, ¿lo tenemos? Los que están ahí en cabina, si me ayudan a proyectarlo, ¿va? Porfa. Para los que no trajeron ley, a los que andan desenfrenados. Que Nandito anda desenfrenado, Excel anda desenfrenado. ¿Quién más no trae Biblia? ¿Todos traen Biblia? ¿Algún pecador más que no haya traído? Ahorita hay... No, tranquilo, Excel. ¿Va? Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, ¿de qué? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Repitan conmigo, esto es necesario, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Una vez más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hoy en día hay varios pastores que están diciendo, varios profetas, apóstoles, saben que dentro de la iglesia existen ministerios, ¿verdad? Son 5 ministerios: pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y profetas. Son las cosas que Dios ha determinado para la edificación de su iglesia. Pero lamentablemente, al momento de que no se escudriña bien la palabra de Dios, se sacan nuevas doctrinas. Apenas hay una doctrina que dice que ya no tenemos que diezmar. ¿Alguien ha escuchado esa doctrina? ¿Sí? ¿Alguien? Es muy popular, se está diciendo que ya no se debe diezmar. ¿Y por qué se menciona que ya no se debe de diezmar? Porque dicen que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. O tal vez no me explica, porque a ver, ¿quién diezma? Tal vez ni diezman ustedes, ¿verdad? Y tal vez diezmo. ¿Y qué es eso, no? El diezmo es el 10% de todo lo que ganamos y nosotros lo entregamos a Dios para su obra. Dios pone como regla y como ley, ahorita lo vamos a ver, el diezmo. Y nosotros como iglesia cristiana, de lo que nosotros ganamos, aún mismo, yo también como pastor, de lo que a mí me dan como ofrenda, de mi ingreso, yo aparto el 10% y eso yo lo doy para la obra de Dios. Y Dios estipuló que el pueblo de Israel tuviera que dar el 10% de todo lo que ganaba. Y era de todo, de animales, de trigo, de todo. Él tenía que dar el 10%. Y se empezó a hacer como... Bueno, no se empezó a hacer. Fue una regla que Dios estableció en la vida de ellos. Así que nosotros como iglesia cristiana, nosotros diezmamos porque es un mandamiento. Cada uno de nosotros tenemos que diezmar. Y hay una doctrina que dice que nosotros ahora no tenemos que diezmar porque vivimos ya no bajo ¿dónde? La ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y hoy vamos a descubrir si eso es real,
si eso es verdad, si es que en verdad la Biblia dice que ya no tenemos que diezmar y hacer muchas cosas. Lo más interesante de este pasaje es de que Dios le habla a los fariseos. Los fariseos eran personas eruditas de la palabra de Dios. Ellos cumplían la ley de A a Z y trataban de hacer todas las cosas. Pero Dios les reclama algo. ¿Y saben qué les reclama? Que ellos solamente eran pura apariencia. Y ellos dicen, ustedes, imagínense, ¿alguien conoce el comino? Hermanas, mujeres, por favor, no. Ahorita digan amén, tal vez alguien se interesa, ¿verdad? Sabe cocinar, ¿verdad? Digan amén, aunque sea, y si no, las grabamos, si no, cuando viaje esta cinta, ¿verdad? El audio, el CD, tal vez digan, ya en el centro de fe hay una mujer que conoce el comino, ¿verdad? Así que tal les interese. Entonces, ¿cuántos conocen el comino? Son muy pequeños. Y los fariseos querían cumplir la ley al 100%, que eran tan increíblemente exagerados, archirrequete, recontra, que hiper, ¿verdad? Mega, super, duper, ¿verdad? Exagerados, que agarraban los cominos y se ponían a contarlos. 10.998, 10.999. Pedro, sí, dime. Otra vez, 1. No es cierto, así no, pero nos iban contando. Era increíble, los contaban y decía, yo tengo 20,000 cominos, 20,000 semillitas de comino. ¿Cuál es el diezmo? 2,000, y contaban 1, 2, 999, 2,000, y los depositaban. Eran tan exagerados. Y toda la gente decía, ¡wow! ¿Ves a Toño el fariseo? Increíble, no, qué hombre. Y cuando iban a presentar la ofrenda, dice la palabra de Dios que ellos hacían tocar trompeta, y que ellos, para ser más vistos, en sus túnicas tenían acá como un bordón, y ellos lo agradaban lo doble para ser más vistos. Entonces, cuando iban ellos a dejar las ofrendas al templo, contrataban a gente que tocara una trompetota, ¿verdad? Y llegaba tan, y todos los fariseos llegaban con sus carruajes y todo lo que tenían a ofrecerlo delante del templo. Así que ellos, delante de la gente, eran bien vistos porque cumplían, ¿qué? Según la ley. Y hoy quiero que veamos que la ley es abajo y la gracia es arriba, es superior. La gracia es superior que la ley. Y Dios dice, ¿saben qué? Ustedes dicen que diezman, ¿verdad?, hasta lo más íntimo, pero se olvidan de algo muy importante de la ley. 3 cosas que menciona. ¿Cuáles son? Justicia, misericordia y fe. Justicia, misericordia y fe. Y les dice, esto era importante hacer sin dejar que aquello, ¿verdad? ¿Y qué habla? Dios dice que dejemos de dejar de diezmar. No, le dije, ¿sabes qué? Jesucristo era la gracia misma. Y Él dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que diezmar. O sea, no está mal que diezmes. El problema es que solamente lo haces, ¿por qué? Por quedar bien con alguien. ¿Cuántos de alguna vez han quedado bien con alguien, con el de enfrente, con el de la alabanza, porque dice, brinquen? Y han sentido la pena y la vergüenza de decir, híjoles, todos están saltando y tú. Pues ya, ¿qué, no? No sé, yo pecador de mí, que yo sí lo hice muchas veces. O sea, muchas veces es tanta la presión, yo recuerdo, ¿no? No quieres que te vean como un pecador, no quieres que te vean como que estás enchamucado y dices, no, mejor levanta la mano para disimular, ¿verdad? Aunque tú no sientas nada, aunque tú no lo estés viviendo, aunque tú no experimentes, y muchas veces el de enfrente dice, arrodíllate, ¿verdad? Arrodíllense, siento, muchachos, pongámonos de rodillas. Ay, ¿y qué pasa? Todos empiezas ¿verdad? Chico, ya sé, Hugo, ya se hincó. También el rey. Y te dice, me voy a ver muy pecador. ¿Cierto o no? ¿Y qué haces? Estás proyectando, tú quieres un beso de Carla. Tiene razón Hugo. Cuando vino la pastora Ruth, ¿verdad? Ella dijo, se van a levantar los que van a hacer un compromiso. Aleluya. ¿Verdad? Y levántense y nada de besos, nada de caricias. Y dice, pónganse de pie. Y esto no es obligatorio, solamente los que quieran. ¿Verdad? Y de seguro alguien lo quiso hacer y se paró. Y muchos pensaban, híjoles, si no me paro van a decir que me la quiero besuquear, agasajar. ¿Verdad? Y después otro se paró. Y después otro se paró. Y después todos se pararon. Bueno, excepto 2 personas. ¿Verdad? Gracias a Dios por esas 2 personas.
Yo no me paré, la realidad, si les soy honesto, yo no me paré. ¿Saben por qué? Porque eso era un compromiso para aquel que lo deseaba hacer. Y yo considero algunas cosas muy importantes, que yo avalo todo lo que la pastora dijo, pero también es parte de saber cómo uno también puede controlar algunas cosas. Así que por mi parte yo dije, está bien, o sea, pero yo no lo sentí, la verdad. Entonces sería hipócrita solamente levantarme y decir, ¿verdad? La pastora fue muy clara, el que lo sienta. Esto no es para todos, lo dijo claramente, dijo, no es para todos. Entonces yo digo, no, yo no siento en mi corazón, no sé si soy muy mundana, agarran de una vez sus Biblias, sus iPhone, ¿verdad? Aviéntenmelos, acá los cacho, ¿verdad? Pero yo no lo sentí, la verdad. Pero tal vez de los que estaban, les puedo asegurar que algunos lo hicieron con todo el corazón, en verdad, con todas las ganas. Pero les puedo asegurar que hay otros que lo hicieron por vergüenza. Dijeron, no, me voy a ver muy criminal si no me paro, ¿verdad? Así que, te paras. Y por dentro, ¿verdad? Señor, no me tomas en cuenta esta oración. ¿Verdad? Hasta andaban haciendo changuitos por atrás. Y llega el momento en que, entonces, Dios no le está diciendo, no diezmes, porque le dice, ¿saben qué? Son unos hipócritas fariseos. Porque ustedes aparentan que están diezmando y hasta cuentan lo más mínimo, pero ¿saben qué? Se les ha olvidado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto era importante hacer sin dejar lo otro. Era importante que nosotros, en este caso hablando del diezmo, diezmemos, ¿verdad? Y que no digamos, pues vivimos bajo la gracia. No, porque implica misericordia, justicia. Ahora, vamos a algo más. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Ay, Dios santo, siempre me gana el tiempo. Siempre que veo el reloj, digo, me queda un montón. Y de repente en un cachito no sé quién agarra las manecillas. Rubén. 1 Timoteo capítulo 1. ¿Alguien vio a Timoteo? Capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice a la de 3? 1, 2, 3. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Una vez más, y sabemos que la ley, ¿cómo es? ¿Cómo es la ley? Buena. Cuando tus padres te digan algo, ¿verdad? De no, ¿qué es la ley? Buena. Cuando te encuentres en la palabra, ¿verdad? Cuando te encuentres en la palabra de Dios, que Dios te está aconsejando y te está dando un mandamiento, ¿qué es? Bueno. Y miren qué interesante, sus amigos, muchos de ustedes, de sus amigos, consideran que venir a la iglesia es que el pastor los obliga, ¿verdad? Y que les lava el cerebro. Tenía un amigo que dice, ahí le estaban echando el choro mareador, ¿verdad? Y no, porque yo les digo, en este lugar, yo nunca les he prohibido a ustedes nada. Es una decisión personal. La ley, ¿cómo es? Buena. ¿Cuál es mi chamba como pastor? Decirte lo que Dios quiere para tu vida, las instrucciones para tu vida. Y esas instrucciones serán buenas o malas. ¿Cómo es la ley? Buena. Tú tomas una decisión ¿de qué? De escogerla. A mí no me causa bronca cuando un chico llega, ¿verdad? Una chica llega y me dice, pastor, la acabo de regar. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Cuál es el siguiente paso, no? ¿Quieres continuar o qué pasa? Y dependiendo de lo que me diga, ¿verdad? Muchachos, cada uno de nosotros somos pecadores y éramos enemigos de Dios. Y Dios vino a restaurar esa parte con nosotros. Ahora, dice que la ley es buena, ¿cómo? Si se usa legítimamente. Ahora, quiero que ustedes puedan entender que cuando hablamos de ley, estamos hablando de dos tipos de leyes. Hay dos tipos de leyes dentro de la palabra de Dios. Hay las leyes que son rituales y hay las leyes que son mandamientos. ¿Va? Hay dos tipos de ley, las que son rituales, ceremonias, ¿verdad? Existía la ley como de oficiar la Pascua, la ley de los tabernáculos, como la ley de las palomas, de los sacrificios. Había una ley, ¿y eso era qué? El ritual. Y hay otra ley, como no matarás, que es la ley moral. Está la ley, ¿verdad?, de ceremonia, ritual, y está la ley moral, la de no matarás, no robarás, todo eso. Así que dice que la ley es buena, pero si se usa de una forma correcta. Así que cuando hay gente que dice, muchachos, vivimos bajo la gracia, pueden hacer lo que ustedes quieran,
eso no es bíblico. ¿Verdad? No del todo. Ahorita vamos a explicar. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3, 21. ¿La ley es buena? Sí. Si se usa como legítimamente, no se olviden de eso. ¿La ley es buena? Sí, se usa legítimamente. Porque también hay leyes que muchas veces hay gente que la ocupa ¿para qué? Para destruir a las personas. Se los he contado miles de veces, qué exagerado, ¿no? Se los he contado muchas veces que allá en la sierra donde estuve, visitaba algunas misiones y cada misión tenía su propia peculiaridad. Había una iglesia que estaba a hora y media de la iglesia donde yo estaba, en la sierra, y ellos utilizaban velo y falda, ¿verdad? Utilizaban velo y falda. Y cuando yo llegaba allá a la iglesia, ¿verdad? Las hermanas se tenían que poner velo y falda. Porque al fin y al cabo, pues, yo no quería ofender lo que ellos creían. Y tampoco me afectaba en mi fe, que ellos lo creyeran. Mientras no afecta un punto doctrinal, a mí no me afecta si utilizan velo o no. Es algo, o sea, irrelevante. Iba a otra, ¿verdad?, donde tenían una liturgia. Siempre cuando el predicador iba a iniciar, decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que iban a leer la Biblia. Alguien lo ha escuchado, ¿verdad? Y si no lo dices, te ven como que eres un hereje, ¿verdad? Yo llegué, abran su Biblia, ¿verdad? Entonces, es la forma. Entonces yo cuando llegaba a esos lugares, decía, hermanos, pónganse de pie, vamos a leer el versículo en el nombre del Padre, ¿verdad? Ya después que me conocieron, yo les empecé a enseñar que no era necesario eso, que si lo hacían, estaban en lo correcto, y que si no lo hacían, ¿qué? También estaban en lo correcto. Porque había gente que ya había puesto reglas y leyes, ¿verdad? Como había en congregaciones donde no les permitían usar pantalón. ¿A cuántas de las mujeres les gustaría esa regla aquí? ¿Verdad? A partir del próximo sábado, todas, ¿qué? Falda. Porque la Biblia dice que tienen que vestir decorosamente. Ok. Ya que estamos tocando ese tema, ¿Dios prohíbe el pantalón? Chicas, ustedes saben cómo se ven, si provocativas o no cuando se visten. Punto. ¿Verdad? Tú cuando te vistes sabes por qué te estás vistiendo de una cierta forma. ¿Cierto o no? Sí. ¿Verdad? Tú sabes qué es lo que quieres hacer. Así que no es necesario que yo te diga, mira, el pantalón, si eres talla 30, cómprate unos 34. ¿Verdad? Para que no enseñes nada. No. No se trata de eso. Porque eso sería usar ¿qué? La ley ilegítimamente. Porque estaríamos diciendo, no, es que la Biblia habla de ser santos. Entonces, como hay que ser santos, todos ustedes talla 34 si quieren usar pantalón. O talla 38. ¿Verdad? No sé, bueno, es que yo no sé cómo es en mujeres, ¿verdad? Tal vez le estoy regando. En los hombres, Ray será como talla 30, ¿no? 32, estás bien gordo. Entonces, imagínense, la ley es buena si se usa legítimamente, ¿va? La ley no es mala. Porque hay gente que dice, es que yo no voy a tu iglesia, ¿por qué? Todo prohíben, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. No, yo no quiero. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos dice no a algo, es porque es bueno. No mientas. No mientas. ¿Mentir será algo bueno o malo? Malo. ¿No mentir será algo bueno? Sí, nos beneficia. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué le entendieron? Les puedo asegurar que ni papas le entendieron, ¿verdad? Léanlo otra vez. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera, ¿qué? Vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hay un problema con la ley. La ley, como es, buena, pero no puede hacer algo la ley. ¿Y saben qué es? Darte un corazón nuevo. No puede darte un corazón nuevo a la ley. La ley dice, debes de tener un espíritu nuevo y un corazón nuevo. La gracia que dice, yo os daré un corazón. Entonces, la ley no puede vivificarte. Y dice, si la ley
¿qué implica la ley? Si tú vienes a la iglesia y eres obediente y tú te portas bien y das tu diezmo y alabas y no eres rencoroso, eres perdonador y haz de cuenta que todo lo bueno moral que tú creas ser posible, dice que a pesar de que tú te consideres bueno, la ley, ¿qué no puede hacer? Cambiar tu corazón. Hay gente que ustedes conocen y que dicen, me cae, que si ese hombre fuera a la iglesia sería el mejor cristiano, porque es un catolicote, pero es como mejor que muchos cristianos que conozcan. ¿Cuántos conocen uno así? Yo conozco muchos. Gente que que en su tiempo yo le trabajé con mi papá, y que miren muchachos, nos trataban, llegaban, don Agustín, así se llama mi papá, era don Agustín, ¿cómo está? Oiga, esto, mire acá. Era el mediodía, oiga, nos pasaban al comedor, nos daban de comer. O sea, se trataban con amor, con cariño, con respeto. Y uno dice, estos tipos son mejores que cristianos. Nuestra mente carnal en ocasiones lo piensa y no, ¿verdad? Es mejor. Pero ¿saben qué es lo malo? Que a pesar de que ellos sean buenos y cumplan ¿qué? La ley moral, ¿qué implica? ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas? La ley no puede ¿qué? Vivificar. La palabra vivificar significa dar vida. No puede. Así que imagínense, ¿cuántos de ustedes muchas veces tratan de portarse bien toda la semana para sentirse vivos el día sábado en la red de jóvenes? Seamos honestos, lo haces. Si tú no lees la Biblia, si tú no oras, ¿verdad? Y tú sabes que te descuidaste espiritualmente, haz de cuenta que lo venías haciendo y después no lo haces, y tú vienes y después Rodo se le encanta entonar cantos de libertad, ¿verdad? De, no sé, libre soy para correr, como el que habíamos hablado hace 8 días. ¿Hoy cantaste cuál? Eres vencedor, ¿cuál? No hay libertad, eso fue en el ensayo. Ya ni la tocamos. Y le di chance. La de Te doy gloria, ¿verdad? Yo no vi de todos, pero vi algunas muchachas, creo que de frente, ¿verdad? Que estaban bien como, Bueno, le exageré un poquito. ¿Pero qué? Ellas se sentían, ¿qué? Libres. Se sentían libres. Pero algunos de ustedes eran, pero tiesos, como un cactus, tiesos. Y tal vez, puede ser que algunos, escuchen, no es malo no moverse, también es válido no moverse, ¿va? No hay que usar la ley de forma ilegítima. Tampoco quiero ponerle te tienes que mover siempre. No, hay gente que no tiene ese don. ¿Alguien conoce a Jesús Adrián Romero? Ese tipo no se mueve. Nomás con el brazo. Es lo único que hace, ¿va? Hay gente que no necesariamente se tiene que mover, pero sí te tienes que sentir pleno. Eso es lo que debes de sentirte, pleno, contento, así, animado, decir, vine. Y tal vez no saltas, tal vez no puedes saltar, tal vez no te coordinas en saltar, pero estás gozoso dentro de tu corazón, dando un grito, ¿verdad? Y haz de cuenta, estás al 100, estás con todo el ponche, ¿va? Con todo así la fuerza. Pero muchas veces, toda la semana no hacemos algo, ¿y qué queremos? Sentir algo. Y entonces decimos, a la siguiente semana, ¿qué? Me voy a meter en ayuno, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Y cómo me siento? Porque nuestra mente es, ya eres espiritual, ya lo hiciste, ya te portaste bien, así que ¿qué mereces? Entrar a la presencia de Dios. Mereces entrar a la presencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué entramos a la presencia de Dios? Entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro que fue dado por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cierto o no? ¿Cuántos de ustedes hacen todo eso? La ley. Hacen dos cosas, la ley ceremonial y la ley moral. ¿Para qué? Para sentirse ¿qué? Vivos. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para meterse al tabernáculo, hasta el lugar santísimo? ¿Qué tenía que hacer? Cumplir la ley ceremonial y tenía que cumplir ¿qué? La ley moral. Porque si no la cumplía, ¿qué pasaba cuando entraba? Cuello, moría, caía al instante, automáticamente. A los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, les ponían un cascabelito y les amarraban el pie cuando entraban al lugar santísimo. Porque si entraban con pecado, automáticamente caían muertos. Imagínense que viviéramos en esos tiempos, en que entrando a la iglesia la presencia de Dios fuera tanto que aquel que vivió en pecado en esta semana cayera muerto. No, pues ni le predico a nadie, ¿verdad? ¿Sí pueden entender a qué punto quiero llegar? Dice la palabra que si la ley pudiera vivificar, entonces la justicia, ¿por qué sería?
por hacer la ley. Si la ley te pudiera dar un nuevo corazón, Dios dice, entonces cúmplela. Haz un montón de ritos. Mira, mátate por hacer eso. Y mira, no te preocupes, ni siquiera envío a mi hijo. A fin y al cabo, vas a estar en el cielo, porque ¿quién se lo ganó? Tú te lo ganaste. ¿Por hacer qué? Por la ley. Pero Dios dice, no. Lamentablemente la ley, ¿qué? No puede vivificarte. La ley no puede darte un nuevo corazón, y la ley no puede llevarte al cielo, a la presencia de Dios. La ley solamente es un escalón, es un ayo, es un instructor, es un acompañante que te guía, que te agarra de la mano para llevarte hacia la gracia. Porque yo no conocería que pecar es malo si la ley dice esto es indebido. Así que, ¿sí podemos hasta aquí entender o ya los confundí? ¿Sí, Emi? Me ven y de, ¿este loco de qué habla? ¿No? ¿Sí? ¿Sí podemos entender? ¿Cuántos hacemos una liturgia ceremonial para podernos sentir libres? Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no tengamos que portarnos bien. ¿Se acuerda? Porque ese fue un punto que vimos muy importante la semana pasada. ¿Cuál es el fruto de vuestra salvación? La santificación. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Porque el fruto de vuestra salvación, ¿qué es? Vuestra santificación. Tú no puedes decir que eres salvo si tú no te estás santificando. No significa que estás siendo perfecto si tú no te estás santificando. Porque hay un montón de gente que llega acá, ¿verdad? En ocasiones golpea a su esposa, en ocasiones se emborracha, en ocasiones hace un montón, roba, hace un montón de cosas, pero no lo hace porque sea carnal, porque, ay, se me escapó, ¿no? Sino porque es su estilo de vida. Y viene acá a la iglesia, ¿verdad? Pero no es una persona que se haya arrepentido, simplemente quiere calmar su conciencia. Muchachos, yo espero que nunca vengan a la iglesia por miedo a Dios, sino por amor. Mucha gente cuando dice, te vas a ir al infierno, ¿qué hace la gente? Ay, pues voy a la iglesia y ya llego, no canto, no hago nada, solamente estoy ahí y salgo y digo, ya cumplí. Señor, ya. ¿Vives bajo qué? Bajo la ley. ¿Y qué crees? Que eso no te lleva al cielo. No nos lleva al cielo. Dice, si la ley pudiera vivificarte, entonces adelante. La justicia, ¿justicia qué significa? Ya lo he repetido. Declarar a alguien inocente. Justificación significa declarar a alguien inocente. Si la ley pudiera declararte justo, adelante, pero no puede hacer. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¡Oh! ¡Detente! Así como Josué le dijo al sol y a la luna, Monecillo, detente en el 9, y tú, ni modos. Creo que nos tardaremos un poco más. En la iglesia donde estuve, nunca acabé Romanos. Empezamos a ver cada 8 días un versículo, versículo por versículo, versículo, y me llevé más de 2 años y nunca acabé el libro de Romanos. Es increíble. El que quiera saber toda la estructura del cristianismo tiene que leer Romanos. Romanos es la columna vertebral del cristianismo. Aquel que no sabe Romanos y no entiende Romanos, la epístola de Romanos, puede ser que lo engañen fácilmente en cualquier doctrina. Romanos capítulo 7, versículo 7, que dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? Caramba, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino porque la ley lo dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciará. ¿La ley es pecado? No es pecado. Pero la ley, ¿qué no puede hacer en nosotros? Vivificarnos. No importa cuánto te portes bien, tus obras no te llevan al cielo. Repitan, mis obras, dígalo fuerte, mis obras no me llevan al cielo. Ahora dígale, mente, entiéndelo. Porque ya lo repitieron, pero les puedo asegurar que les puede llevar años que puedan entender esto. Repitan otra vez, mis obras no me llevan a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te lleva a la presencia de Dios? La fe. ¿En quién? En Jesucristo. La ley habla de lo que el hombre tiene que hacer para Dios. La gracia habla de qué? De lo que Jesucristo hizo por el hombre. ¿Por qué vamos a llegar al cielo, muchachos? ¿Porque tú te portaste bien? ¿Porque fuiste a la red de jóvenes? ¿Porque te acabaste de leer toda la Biblia? Eso es bueno y lo tenemos que hacer.
¿Va? Eso es bueno y lo tenemos que hacer porque la ley, ¿cómo es? Buena. Lo tenemos que hacer. Pero no nos puede hacer entrar a la presencia de Dios ni nos puede salvar. Así que lo que quiero quitar sobre ustedes es la religiosidad, que no se conviertan en gente religiosa un día. Sí, aunque diga Charles, sí, yo me he convertido muchas veces en gente religiosa, a pesar de que en ocasiones estoy dentro del pastorado, me doy cuenta que en ocasiones mi mente, ¿verdad? Dice, pues ya, yo estuve en el culto del martes, yo estuve en el culto del miércoles en la alabanza, yo estuve en el culto del jueves, ya prediqué en la red de jóvenes y me chuté los 4 del pastor. Y mi mente dice, ya no tienes que hacer nada, ¿verdad? Y la ley que dice, sí, lo tienes que hacer, ¿por qué? Tienes que seguir orando, tienes que seguir ayunando, ¿por qué? Porque la ley, ¿cómo es? Buena, la tienes que seguir practicando. Pero entiende, la ley es buena, lo tienes que practicar, pero eso no te da salvación, ni te da el favor de Dios. ¿Podemos comprenderlo? Bueno, ya hay un guau, entonces ya creo que hay alguien que ya está captando la parte que quiero llegar. Romanos capítulo 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino estamos, ¿qué? Bajo la gracia. ¿Por qué estamos bajo la gracia? Porque Jesucristo vino en este tiempo a morir por nuestros pecados. ¿Estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley. Entonces, ahorita les voy a hacer una buena pregunta. ¿Por qué entonces tenemos que cumplir lo de la ley si ya no estamos bajo la ley? Dice que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Ahorita se las resuelvo, ¿va? Dice que Jesucristo vino a quitar el dominio del pecado. Nosotros tenemos 2 naturalezas. ¿Cuáles son? Divina y pecaminosa. Todos la tienen. Haz de cuenta bien, ¿verdad? Él es un chico tan normal como cada uno de nosotros. Y lo que hizo el pecado, ¿verdad? Es que se enseñoreó de nosotros. Porque la ley nos enseñó que era pecado, ¿verdad? Y entonces, levanta tus manos así suavecita, ¿verdad? Levanta, ¿verdad? Ahora más alto. No hagas esfuerzo, tú levanta. No, te dije que no. ¿Verdad? El ejemplo es el siguiente. El pecado que hace el señorío de nosotros. Si él quería levantar la mano y el pecado dice, tú tranquilo, acá te quedas conmigo, ¿va? Y tú levantas la mano. Que te dije que no. ¿Qué estaba haciendo? Se está señoreando. Ven ahí. ¿Va? Entonces viene el Hijo del Hombre, viene Jesucristo, ¿verdad? Y dice que por vivir ahora bajo la gracia, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Antes él decía, es que no puedo dejar de mentir, es que no puedo dejar de ver la tele, es que no puedo dejar esta adicción, es que no puedo dejar esto. Y él cree en Jesucristo y dice, por tanto vivís en la gracia, el pecado que ya no se enseñoreará de nosotros. Así que Jesucristo que vino a quitarme. ¿A quitarme qué? En este caso que soy el pecado, él, señorío, quítame. ¿Va? No. Ahora, ojo, Jesucristo viene a quitarle el señorío del pecado al ser humano, ¿verdad? Ven, Danita. ¿Va? Y el Hijo trae algo nuevo consigo. Yo ya no tengo poder sobre él, pero vivo todavía ¿dónde? Dentro de él. ¿Dónde lo leímos hace 8 días? El pecado ¿dónde mora? Lo dijo el apóstol Pablo. Si no leen la Biblia van a pensar que son herejías. Llega Jesucristo y trae una naturaleza divina. Jesucristo vino a quitar ¿qué? El enseñoreamiento del pecado. Y aparte vino y trajo ¿qué? Una naturaleza divina. Ahora, él ya no lo oprime el pecado. Ahora el pecar ¿qué es? Una elección. Es una decisión. ¿Ustedes han pecado en esta semana? Pero no es porque el pecado se enseñorea de ustedes, porque ustedes ya no viven bajo la ley, sino viven bajo la gracia, lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque fue mi elección. Yo dije, ¿verdad?
Y muchas veces nos vamos con el pecado. Pero muchas veces decimos, ¿sabes qué? Aguántame, ¿no? Espérame. No. La ley es buena y yo quiero luchar por eso. Y entonces yo mejor, ¿verdad? Voy para allá. Entonces, muchachos, gracias chicos. La ley, ¿qué dice? Nos enseñoreará. Hay algunos de ustedes, al menos que estén enchamucados, es como, sí, fuera de broma. Cuando hay personas que no pueden dejar ciertos hábitos, pero es porque están endemoniados. Tienen un demonio. ¿Puede haber gente que alaba a Dios y tener un demonio? Sí, lo puede. Jesucristo predicaba en las sinagogas y en las sinagogas fue donde Él expulsó un demonio. A la gente que iba dentro de las sinagogas. Así que a mí me ha pasado chicos que tienen un apego muy fuerte hacia una señorita y que dicen, es que yo no quiero, ya sé que no, pero cuando estoy ahí, ¡pum! Y cuando en ocasiones hemos tenido algún tiempo de liberación, me tocó una vez que tuvo que vomitar una persona sangre y cabellos. Le habían hecho un amarre, ¿verdad? Después de la oración, esta persona fue libre y fue una persona que se levantó tremendamente. Ahora no vayan a pensar, ya me amarraron, porque siempre me gusta. No, tranquilas, ¿verdad? No, tampoco se trata, ¿verdad? Pero llega a suceder, sí. El pecado ya nos enseñoreará más de nosotros. Romanos 10:4. ¿Qué dice? Y todos bebieron. No, estoy en Corintios. Dije, no. Romanos 10:4, ¿qué dice? Porque el fin de la ley es Cristo para la justicia y todo aquel que él cree. ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Pero de qué ley habla? No habla de la ley moral, habla de la ley ¿qué? Religiosa, del culto. ¿Por qué? Porque todas las cosas que vemos de los rituales en el Antiguo Testamento, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, era sombra de lo que, de lo que iba a venir. ¿Por qué sacrificaban los israelitas a un cordero? Porque era la ejemplificación de que un día el Mesías iba a ser el Cordero de Dios que muriera, que inmolado. Entonces por eso dice la palabra de Dios que el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Porque cuando llegó Jesucristo, nosotros muchachos no tenemos que guardar días. Hay gente que hoy está guardando el Shabbat, que están convirtiéndose mesiánicos, que están, ¿verdad?, haciendo el ritual. Han visto varias iglesias que ya tienen sus ¿cómo les llaman? Ay, se me fue el nombre. Sus candelabros, ¿verdad? Que ya se ponen su kipa, ¿verdad? Y que dicen, tú tienes que aprender hebreo, ¿verdad? Y tú tienes que, el Shabbat. Ahora ya hay gente, los mesiánicos son cristianos que se están convirtiendo al judaísmo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que es una ley, está en la ley y tenemos que cumplirlas. ¿Y quién fue el fin de la ley? Cristo, pero habla de la ley religiosa. Habla de la ceremonia, pero no habla de la ley moral. ¿Cómo sabemos que no habla de la ley moral? Muy sencillo. La ley, empezaba diciéndoles que hay mucha gente que dice que no debemos de diezmar porque ya no vivimos, ¿qué? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Si esto fuera real, si dijéramos que alguien, ¿verdad?, con la coherencia que ellos ponen, si dicen, bueno, no diezmes porque eso en dónde está, en la ley. Entonces en la gracia, ¿qué? Tú da lo que puedas. Si eso fuera real, entonces la ley que dice no matarás, y como ya no vivimos bajo la ley, entonces ¿qué? ¿Verdad que es ilógico? ¿Verdad que es ilógico? No podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué se aplica a la gente ese versículo al diezmo? Decir, no, es que vivimos bajo la gracia, así que no diezmes, porque eso es ¿de dónde? De la ley. Y el diezmar no es una regla, no es una ley que trate de un culto, de algo religioso, sino trata de lo moral del ser humano, si codicia o no. Así que aquellos que dicen que el diezmar para este tiempo no es bíblico, se equivocan, porque entonces, ¿verdad? ¿Qué hacemos con honra a tu padre y a tu madre? ¿Dónde fue escrito? En la ley. Y si ya no vivimos bajo la ley y vivimos bajo la gracia, ¿qué pasaría? ¿Verdad que no? Esto se los digo porque les puedo asegurar que más adelante, con los próximos años, casi hoy el 30% de las iglesias tienen esa doctrina. Ustedes tal vez no se meten tanto a investigar por lo mismo de que tal vez no es su función, pero yo como pastor investigo
Hay un montón de doctrinas que están saliendo y que tal vez algunos de ustedes no las conocen. Y un día alguien va a decir, tú no, yo no diezmo en mi iglesia. ¿Por qué? Porque vivo ¿qué? Bajo la gracia. Y le dices, bueno, entonces déjame pegarte, ¿verdad? Déjame odiar, déjame fornicar, déjame adulterar, porque ya no vivo bajo la ley. ¿Verdad que no es lógico? Entonces es muy interesante. El fin de la ley es Cristo. ¿Y a qué se refiere ese versículo? A todo lo religioso. Ok. Mateo capítulo 5 y voy terminando. Vivir bajo la gracia es mucho más delicado que vivir bajo la ley. Mateo capítulo 5, versículo 19. Bueno, vamos a leer desde el versículo 17. ¿Qué dice el título? ¿Algunos tienen en su Biblia? ¿Qué dice? Jesús y la ley. Interesante. Y Jesús habla y dice, no penséis que he venido a abrogar. La palabra abrogar significa eliminar, suprimir. Dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que muchachos, Jesucristo, ¿qué vino a hacer? A cumplir toda la ley. Por eso Romanos dice, el fin de la ley es Cristo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de Dios. ¿Cuál es esa justicia más grande? Los fariseos eran declarados justos, ¿por qué? Y Jesús dice, los fariseos se creen justos porque cumplen la ley. Y Jesús les habla a sus discípulos y dicen, pero ustedes tienen que tener una justicia mayor para que vean el reino de Dios. ¿A qué se refiere? ¿No? ¿No se dice? Es apenas le cayó el 20 a Cintia. A los fariseos le dice, ustedes tienen que cumplir la ley, ¿para qué? Para ser declarados justos. Pero ustedes necesitan una justicia mayor. ¿Quién nos vino a justificar? No entendían lo que les estaba hablando. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¡Qué tremendo! ¿No? La ley, ¿dónde está? Abajo. ¿Y la gracia dónde está? Arriba. Pues imagínense, yo decía, no importa que hagas todo esto, esto no te justifica, esto no te puede declarar santo, sino que la gracia de Dios, el sacrificio. Ahora, dice, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Eso qué es? La ley. ¿Ley qué? Moral. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable. Pero viene el tiempo de la gracia. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego. Pongan atención, la ley, ¿qué decía? No mates y eres libre. ¿Verdad? Eres libre, no hay problema, no ofendiste a Dios ni es tu enemigo. La gracia va mucho más allá. ¿Saben cuál es el fin de la gracia? Erradicar el problema. Porque miren, cuando la gente vivía bajo la ley, llegaba el momento en que Laura, ¿verdad?, me robaba una gallina. Triste Laura, pero el día que te vea, ¿verdad?, te voy a cortar el cuello. Y recordaba dentro de mí que dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? No matarás. Entonces, ¿qué? Yo no la mataba porque la ley moral dice no matarás, pero ¿cómo me quedaba en mi corazón?
amargado, frustrado, resentido, y la gracia va ¿a dónde? Al origen del problema. Dice, ¿sabes por qué matas? Porque el origen de la muerte a personas, ¿qué es? El enojo no controlado, la venganza. Jesucristo va, ¿saben a dónde? Al corazón. La ley va hacia las obras, pero la gracia ve que desnuda de las personas el corazón. Le dicen, oíste que fue dicho, no matarás. Y Jesucristo dice en la gracia, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano y le diga fato, que le guarde rencor, que se vengue, ¿qué? Quedará expreso. ¿Qué hace? Jesucristo trata de solucionar el problema desde el corazón del ser humano y no solamente que el ser humano aparente. Porque, ¿verdad? Sería más fácil vivir bajo la gracia, bajo la ley, ¿no? No lo mato, pero córtalas. Jamás nos vemos. Vean, otro punto muy interesante. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ándate, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ley que dice, presenta tu ofrenda. Si tú te peleaste con alguien, te lo soqueteaste ahí. Antes la ley que decía, da 2 palominos, da unas tortas de aceite y se resuelve el problema. Y Dios en la gracia dice, si vienes a la iglesia y tú dices, Señor, ya di mi diezmo, yo di mi ofrenda. Y Dios dice, y te acuerdas que tú te peleaste con tu mamá, ¿verdad? Y estás molesta con ella, si estás molesta con tu papá, con tu hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda ahí, todavía no la entregues. Ve y ¿qué? Reconcíliate. Y entonces, la gracia que hace, va al corazón. Va al corazón. ¿Cuántos en una iglesia pueden diezmar? La Coca dona un montón de dinero, ¿cierto, no? Empresas donan un montón a cosas altruistas de gente, ¿verdad? Que necesita el Teletón, etcétera. Pero no significa, ¿verdad? Que están siendo declarados justos. Otra más. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El adúltero tenía que practicarlo. En la gracia es, ¿ya la deseaste? ¿Ya te vistes con ella en un acto sexual? Y eres un adúltero. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley? ¿Se acuerdan la ley del talión que dice? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Va? Y parte de la ley dice, si a este hombre, ¿verdad? Cuando le quiso robar algo, le voló una mano, ¿qué le tiene que hacer? Ojo por ojo. Quitarle la mano. Hay países en el Medio Oriente donde hoy todavía lo hacen. Si a alguien, ¿verdad? Lo cachan. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Y miren, escuchen, había un hombre que era infiel a su esposa. Y esto es un caso verídico, era infiel. Pero tuvo un accidente y quedó paralítico, ¿verdad? Así que el hombre ya no podía escaparse, ¿verdad? Con sus aventuras. Así que el hombre le decía a su esposa, oye, amor, déjame ahí en la ventana, ¿no? ¿Verdad? Donde estaba en una ventana hacia la calle. Y cada vez que pasaba una mujer, no podía caminar, no podía moverse, era un tronco inmóvil. Pero ¿verdad? ¿No andaba adulterando de acuerdo a la ley? No, pero de acuerdo a la gracia. La gracia es mayor, nos demanda más. ¿Quieren otra más? Ya, ¿por qué nos vamos? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y Jesús habla, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, adultera. Antes, los judíos podían darle carta de matrimonio, no me gustó el espagueti. Ay, esas albónicas te salieron saladas, ¿sabes qué? Me divorcio de ti. ¿Sí? Era real. Y los que perecieron sin ley serán juzgados. Porque Dios no imputa de pecado a aquel el que no tiene conciencia de. Te hace el conocer la ley,
¿qué te hace? Saber que eres pecador. Pero Dios no imputa a aquel que no conoce de la ley. ¿Va? O sea, tal vez si hoy en día se ha hablado que ahora ya la Iglesia Católica puede también divorciar. O sea, apenas pasó un reportaje, no sé cuántos lo vieron en la tele, de Puebla. Hicieron un reportaje aquí. O sea, de que también ellos tienen sus formas, pero sí se pueden hacer esa parte, si ellos lo exigen, los piden. Ahora, ese no es el punto. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo dijo que, oíste que fue dicho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les permitió a través de Moisés darles cartas de divorcio? Por la dureza del corazón. Y en verdad, literalmente, si a una mujer le dice, ¿sabes qué? Ya me hartaste, es que estás de gritona, me estás haciendo esto y esto. Tú, hombre, eres una gana, un flojo, córtalas. Bueno, casi por lo general el hombre era el que tomaba la decisión. Imagínense por una tontera que alguien te divorcie y dice, así no será. Mas yo os digo que, dice Jesús, que solamente le pueden dar, ¿verdad?, carta de divorcio, al menos que fornique. Y eso es la última opción, muchachos. Es la última opción. Porque si tú conoces de Dios y amas a Dios, ¿tú qué tienes que hacer? Perdonar. Pero me engañó. Tienes que perdonar porque ya no son dos, sino que ahora son uno. Es un matrimonio. Y es muy difícil. Demasiado. Por eso ahorita que están jóvenes, decídanse ser fieles cuando ustedes se casen. Porque pueden lastimar una vida de una forma. Así que la ley dice, no hay problema, no te gusta, divórciate. ¿Qué dice la gracia? No, tú luchas por tu matrimonio. Y ahora ya no vivimos bajo sino bajo... chirión, ¿verdad? Último, nos vamos. Parece como partido, ¿verdad? Y a cualquiera, versículo 40, y a cualquiera que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ¿verdad?, déjale también tu capa, y cualquiera que te deje llevar una milla, ve con él. 2, versículo 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, pero aquel que te ponga en pleito, ¿qué tienes que hacer? Perdónalo, no te vengues tú. Vivimos bajo la ley, bajo la gracia. Algunos todavía viven bajo la ley, ¿verdad? ¿Cuántos no perdonan aún en su corazón? Si tú vives bajo la ley, ¿serás justificado por las obras de la ley? ¿La ley te puede dar vida? ¿Lo leímos? Entonces, tienes que cambiar el chip. Tienes que perdonar, no tienes que vengarte, no tienes que adulterar, no tienes que con el corazón, no tienes que, ¿qué más que hacer? Enojarte. Miren, ¿es pecado enojarse? No es pecado enojarse. El pecado es, ¿qué haces cuando estás enojado? Ese es el problema, que muchas veces cuando estamos enojados somos violentos, decimos palabrotas. Enojarse es algo que Dios nos ha dado, es natural. Oigan, si a mí alguien me pisa ahorita en los pies, fuego cae del cielo y consuma. No, o sea, me puedo enojar, claro. Hay gente que te está molestando en la escuela. Nada. Oye, ya estate. Oye, ¿así eres cristiana? Los cristianos no se enojan. No, o sea, estamos mal. Sí, espérate, yo me enojo. O sea, no te voy a romper la cara, que es diferente, pero de que me enojo. ¿Cierto o no? Porque vivimos bajo la gracia, pero si fuera bajo la ley, ahí te va de la misma manera, ¿cierto o no? Claro, porque la ley dice ojo por ojo y diente por diente, pero gracias a Dios no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Podemos entender hoy algo tremendo? Un poquito más. Por eso les decía, no se hubieran perdido la semana pasada, porque voy a ir complementando cosas, ¿va? La próxima semana seguiremos hablando de la ley y de la gracia en otro aspecto, ¿va? Así que, ¿somos justificados por medio de quién? ¿Cuántos pueden creer que si hoy mueren se van con Dios? ¿Por tus obras? ¿Por la ley? ¿Pero debemos de dejar de hacer la ley? No. Porque la ley que es buena. Y Jesucristo no vino a suprimir la ley, sino que vino a hacer, a cumplirla. Y vosotros tenéis que ser como Cristo. Y si Cristo la cumplió, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
¿Ven por qué la gracia no se trata de libertinaje? Tienes libertad para ganarte el cielo, pero después de eso tienes responsabilidades por vivir en la gracia. Tremendo. ¿Cuántos entendieron algo? Pues todavía falta un buen. Se acabó el tiempo, vamos a orar. No, estás interpretando mal el pasaje, ¿va? No tiene que ver con eso. ¿Quién será juzgado? ¿Nosotros seremos juzgados delante de Dios? ¿Sí? Estaremos ante el trono blanco, ante el gran trono blanco, dice Apocalipsis. Todos seremos juzgados. Y estaremos cada uno enfrente de Dios y dirá, Betsin, mentiste. No, no es cierto, no dirá así, ¿verdad? Dios la examinará y a Itzel, a Laura, cada uno su expediente, y serán juzgados. Ya habrá una lista tal vez de pecados, ¿verdad? Que todos hicimos. Pero también viene, ¿se acuerdan de ese pasaje? No lo vimos, Colosenses capítulo 2, estaba tremendo. Anulando el acta de decretos que nos era contraria. Terminamos con ese pasaje por la... Culpen a Hugo. No, muchachos, es que no, en verdad, no tienen idea. No tienen idea. Tal vez les suena, pero esta no es una prédica normal. Les puedo asegurar que cualquiera que pone atención en estas 2 semanas, le cambia la vida. Le cambia la vida cuando le cae el 20. Tú no preguntas, Rey. Contigo me tardé 1 año. A los que son líderes, un nivel que se da en 3 meses, dilaté 1 año en dárselos. Porque Ray preguntaba siempre en las clases. Y no es broma. Pero gracias a Ray muchos aprendieron, porque él tenía un montón de dudas. Muchas dudas. Colosenses capítulo... Y la sigue teniendo. Colosenses 2. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, que os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando la humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado de su propia carnalidad. Había un acta de decretos que, imagínense todos los cochinos pecados del Ray. Ahorita llevo un historial así, cuando esté viejo no sabemos si es cierto. Pero todos tenemos un historial. Y al momento de arrepentirnos, de pedirle perdón a Dios, hay un sello en esos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Esto que te era contrario, que te iba a llevar a juicio y que te iba a hacer enemigo de Dios, ¿qué es? Anulado. Y anulando el acta de decretos, ¿qué? ¿Verdad? Triunfó sobre principados y potestades. Entonces, todos estaremos delante de Dios, todos seremos juzgados. Cuando habla de los que están durmiendo, habla de aquellos que murieron, ¿verdad? Antes, durante todo el proceso. Cuando se dice que las personas cuando mueren, ¿verdad? Duermen, es un término que se ocupa. Porque en la realidad una persona cuando muere no deja de existir. Simplemente lo que pasa es que pasa a otro estado. En el caso de los creyentes van al paraíso, la gente que no quiso aceptar el amor de Dios va al infierno, y cuando sea el juicio del gran trono blanco, todos estarán delante de Dios, y entonces, ¿verdad? Se abrirá su juicio, y entonces unos irán al cielo y otros irán al lago de fuego. Entonces todos estaremos delante de Dios siendo juzgados, todos. Pero qué padre y qué emoción es saber que yo llego al cielo no por mis obras. Y si peco, abogado tengo para con el Padre. ¿Y significa que debo dejar la ley?
significa que debo dejar de hacer lo correcto. No, vivir en la gracia me dice, porque el fruto de vuestra salvación, ¿qué es? Nuestra santificación. Tienes que hacerlo, te va a costar, como el ejemplo que pusimos ahorita. Está la carne, ¿verdad? El pecado, y está la naturaleza divina, y cada día es nuestra decisión. Ya, por favor, ya pare. Ya córtale al audio, dejen de jugar naipes ahí en la computadora y de jugar con el celular. Manny, ¿tú cuándo entraste? Tiene poderes como Goku, se le teletransporta. Ni vi cuando entró el Manny. Muchachos, sé que les va a costar mucho trabajo entenderlo. A mí me llevó años que me cayera el 20 de lo que es la gracia de Dios. Piensen por un momento y recuérdenlo, no me gano el cielo por mis obras, no me gano el cielo. Dios ganó el cielo por mí, pero no significa que porque Dios me ganó el cielo, significa que no tenga que portarme bien. Me porto bien porque es un fruto, es un fruto. Y si no hay fruto, significa que tal vez puede ser que ni eres salvo, tal vez ni siquiera eres creyente. Claro. Pero dice no, nunca convive. Él pecó, fue una decisión. Él decidió hacerle caso. Ojo, no lo vean literal como una persona. La naturaleza pecaminosa no es una persona, es un estado, es una actitud, es una acción. Si tú lo ves como una persona, ¿verdad? Tal vez de ahí existe el conflicto. Él decidió estar de este lado, con el pecado. Pero la presencia de Dios está ahí. Por eso dice Efesios capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, Él no se puede apartar de ti. Por eso, vuelve a formular la pregunta. Vuelve a formular. Tú dices que cuando un nuevo creyente, ¿verdad?, entra el Espíritu Santo y peca. Es un nuevo creyente. Claro. Tú lo contristas, mueres. ¿Qué implica muerte? Separación. No significa que se aleja. Lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Hace 8 días lo expliqué. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros, permanece. ¿Qué es el Espíritu Santo? Son las arras de nuestra primicia. Les he explicado qué significan las arras, ¿verdad? Me encantó. ¿Sabes? Dios dijo, yo voy a volver un día por ti. Escuchen, esto es doctrinal y esto es tremendo. Jesucristo dijo, yo voy a regresar por mi iglesia. Y toda la gente dice, ¿y cómo sabemos que tú eres real? ¿Cómo sabemos que eres el Hijo de Dios? ¿Y qué seguridad nos das que tú regresas? Así que Jesucristo dijo, yo sé que tú vas a pasar por dudas y que va a venir un montón de gente que te va a decir que Jesucristo solamente fue un hombre y que Jesucristo fue un filósofo y que Jesucristo fue un ser muy humanitario, pero solamente más. Dice, yo te voy a dar algo que va a ser como una garantía de que yo regreso. Y dice que el Espíritu Santo son las arras. Las arras implican garantía. Por eso todo aquel que no siente el Espíritu Santo, aquel que no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, duda de la existencia de Dios. Y dice, ¿será una filosofía? Porque nunca lo ha sentido. Yo me he chutado todos los libros los más posibles de filosofías de los ateos y tienen argumentos convincentes, muy convincentes, pero yo tengo bronca solamente con una cosa, que yo lo he experimentado en mi corazón. A mí nadie me contó. Yo lo he sentido, he llorado en su presencia, ustedes han llorado en su presencia. Y por más que la gente me diga, es un invento, Jesucristo, le digo, pero quisiera creerte, pero lo siento, está en mí, lo he palpado. ¿Cómo? O sea, no, son mis arras, es mi garantía. Dijo, yo te aseguro que, ¿por qué creo que Jesucristo vendrá otra vez? Porque he sentido el Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. Son 3 cosas muy diferentes.
Tú eres nuevo creyente, el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Después viene el bautismo del Espíritu Santo, donde se activan los dones y talentos a través del Espíritu, ¿verdad? Y después viene la llenura, que significa vivir permanentemente en la presencia de Dios. Eso significa la palabra unción. Unción significa vivir permanentemente en la presencia de Dios. Hay gente que dice, él tiene ¿qué? La unción. Está reconociendo que toda su vida, ¿qué? Ya vive así. Ya vive así. Ya no está como algunos de nosotros. Tiene la unción. Él se mantiene. Unción significa el Espíritu Santo de forma permanente en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo son las arras de nuestra garantía. Si alguno de ustedes no ha sentido el Espíritu Santo, cuando sea el tiempo de la adoración, dile, Señor, tócame. Yo quiero sentir tu presencia. Humíllate delante de Dios, clámale. Los que van al encuentro, les puedo asegurar que van a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Tremendo. Ahí yo conocí al Espíritu de Dios. Ahí Dios me quebró, ahí Dios, yo nunca lo había sentido, pero fue algo tan hermoso que cambió mi vida. Yo era un congregante más, una persona más en la iglesia. Yo no hablaba en la iglesia, yo nomás me congregaba. Pero ese día Dios tocó mi vida y a partir de ese día cambió mi vida. No soy perfecto, no hago todavía las cosas como quiero. Tal vez no llego al nivel de unción, pero lo he sentido y puedo creer que a pesar de que he fallado, Él está conmigo. Puedo saber que Él está conmigo porque entiendo su gracia. Entendemos su gracia. Así que si una persona peca, ¿verdad? Claro, está contristando, pero no se puede ir, porque ha sido dado. Si esa persona practica pecado, y hablamos ya la diferencia de cometer y practicar, nunca fue hijo, nunca fue creyente, nunca fue salvo. Sí se puede, porque volvamos al mismo punto. No miren eso como una persona, se los he dicho, es un estado. No piensen que dentro hay un demonio y un espíritu santo, son estados. O sea, tal vez lo ejemplifiqué mal, ¿verdad? Porque ahora están pensando que, ¿verdad? Son como, aquí está la naturaleza pecaminosa, es un monito, y aquí está el Espíritu Santo, es otro. ¿Y cómo van a estar conviviendo juntos? No se trata de eso, o sea, tú vives en un estado alejado de Dios. ¿Qué significa pecado? Separación de Dios. O sea, yo puedo estar alejándome de Dios, pero Dios nunca se aleja de mí. Yo me puedo alejar, pero Él no se aleja, Él está. Por eso somos contristados, por eso a pesar de que nos alejemos y pequemos, reconciliamos de vuelta. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, porque existen reglas, leyes. En este caso, el ser humano le abre puertas. Dios no puede, un ejemplo, a mí me toca liberar a gente endemoniada y hay demonios que no salen de las personas. ¿Por qué no salen? A pesar de que tú se los ordenas, porque esa persona quiere que habite dentro de su corazón. Y muchas veces tienen dominio por actitudes, por no cumplir la ley. Me tocó de una señorita, ya se los he contado, se pone mal en la administración, empieza a gritar que se quema, le íbamos afuera, que se quema, empezamos a orar, la hago entrar de vuelta así, ya a ver, ¿qué te pasa? Pensaba que estaba lastimado y así. Empezamos a platicar y en la plática le dije, mira, no es normal que no salga. Platicamos y en la liberación en ocasiones uno hace algunas cosas para saber el espíritu de discernimiento de espíritu y algunas cosas, y ella tenía también un espíritu de suicidio. Y yo la hice, bueno, porque cuando la persona se endemonia, pierde la razón, no se da cuenta de lo que está hablando. Entonces ya dejamos de orar para que el demonio se dejara manifestar. Ya le hicimos entrar razón. Y el demonio había dicho que ella, más bien que el demonio la había querido matar y que ella se había querido suicidar. Y yo le pregunté, ¿te has querido suicidar? Y ella se quedó sorprendida y me dijo, sí me he querido. Dije, ¿por qué? Y todo llevó a la raíz de que ella estaba amargada con su padre. Le dije, mira, por eso este demonio no puede salir, porque tú le estás dando permiso a ese demonio a través de ese derecho legal. Y le dije, tú tienes que perdonar para que no haya nada de impedimento para que eso salga. ¿Y sabes qué pasó? Parece que le dije algo, no, yo no quiero perdonar, no, es que a mí me ha hecho mucho daño. Pero entonces no importa cuánto. Otro hombre llegó una vez, igual, 2-3 horas en ministración, no salía, lo mandé a su casa. A la semana siguiente llega de vuelta peor.
Le pregunto, oye, ¿cómo estás? Y empiezo a escarbar sobre su vida. El hombre vivía en fornicación. Le sacábamos 5 demonios y él de vuelta regresaba, fornicaba, regresaba y otra vez se le metían. Lo dice la Biblia. Claro, 7 más. Apenas me pasó ¿verdad? Con alguna persona que de repente él veía demonios. Y él me dijo, al principio cuando lo liberamos veía 2. Y después cuando llegó me dijo, pastor, ahora ya son 7. Le digo, ay, pues ¿qué no has leído la Biblia que dice que 7? Y él me dijo literal, yo nunca lo sabía. Yo nunca había leído que... O sea, ¿qué te hace sentir como pastor eso? Es tremendo, ¿no? O sea, que la persona no lo sepa, que está en la Biblia y que te lo diga. Entonces, sí puede estar. ¿Por qué? Porque hay derechos legales. Puede ser carnal aún. Oyes, ¿tú juegas la cuija? Claro. Ahora, termino, muchachos. Yo sé que tienen un montón de dudas. Pero yo les voy a poner algo más para que piensen en la semana. Y me pueden escribir. Puede ser, escuchen, puede ser que si esa persona se endemonió, ¿verdad? Puede ser tal vez una posibilidad más lógica. No necesariamente, ¿verdad?, que esté endemoniado porque peque. Digamos, y tal vez no necesariamente, voy a decir algo fuerte, no necesariamente hasta tal vez sea creyente. No sé si me expliqué. Una persona, si está endemoniada porque está abriendo puertas, no necesariamente también puede ser creyente. ¿Por qué? Porque está, ¿qué?, practicando, ¿va? Pero sí hay casos de gente, satanistas, llegan a la iglesia, se convierten y están endemoniados, ya pidieron perdón, pero ellos hicieron pactos. Entonces, por eso, escucha, a ver, les voy a explicar de este chico que les dije. ¿Por qué ese chico estaba endemoniado? Porque había tenido relaciones sexuales. ¿La relación sexual qué es? Un pacto. Todo pacto, ¿qué involucra? Se los he dicho, sangre. Así que había hecho un pacto. Pero Dios puede, ¿qué?, anular todo pacto. No importa cuál sea. No importa que hayan hecho pactos con Satanás, inmoral, no importa. Cualquier pacto Dios lo puede destruir, pero necesita a la persona arrepentirse. Entonces, la gente ya se arrepintió, pero ahora tiene que renunciar, tiene que determinar alejarse de eso. Si no, de lo contrario, pues pasa lo mismo, ¿no? De vuelta vuelve. Entonces, sí existen las dos casos. Una, tal vez ni siquiera es creyente, tal vez en realidad vive una vida doble y está endemoniado. A la otra, es creyente, pero hizo pactos. Así que, cuidado, ¿no? Muchas veces, antes nos decían, ¿no?, que cuando jugábamos el Game Boy, cosas, había letritas chiquitas que tú le dabas Jex porque no sabías inglés, y cuando tú andabas haciendo un pacto con algunos videojuegos, literal, hay estudios, fuera del cristianismo hay estudios que dicen que algunos juegos, o sea, traen de que tú pasas de nivel y te das una leyenda y nos da flojera leer la leyenda, y decimos aceptar, pasamos al siguiente nivel y después ya tienes pesadillas en la noche. Y después ya empiezas a ver sombras. Y después ya te da miedo. Y no ves las sombras de Grey, sino ves sombras otras diferentes. Sí. Ahorita, váyanse al cine, échense una película de terror, me hablan en la noche. Porque tú no te das cuenta que durante todo el cortometraje hay gente que hace pactos. O que algunas de las cosas que están haciendo son realmente pactos satánicos. Y tú los estás viendo. Ahora, tú no haces pacto, tal vez con sangre, pero estás dando el ¿qué? Derecho legal. A un espíritu de miedo, a un espíritu de temor. Entonces ya te sientes, ay, es que me siento, ¿no? Ay, no, ora por mí, ya nos da cosa, ¿verdad? Porque ni nos dimos cuenta, lo aceptamos. Así, por eso dice el salmista, dice pacto con mis ojos. ¿Quién ha visto que se ha sangrado los ojos para hacer pacto? Podemos comprender a qué se refiere en ese sentido. A guardarse, o sea, tantas cosas se pueden suceder, ¿va? Así que, muchachos, si tienen preguntas,
Next. No me cansé. Claro, pues ustedes sentadotes, yo aquí parado. No, no se crean. Si tienen preguntas, guárdenla para de aquí a 8 días. Este tema es muy importante. Le digo, a los líderes se los he aplicado más de 20 veces. Y sé que siempre hay algo que de vuelta no entendemos. Sentirnos culpables. Ahora, no significa que es la libertad para vivir en pecado, pero significa que... ¿Se acuerdan lo que les dije hace 8 días? La gracia de Dios es tan grande que desnuda realmente quiénes somos. 2 cosas hace la gracia. O te santifica más, o totalmente te pervierte. Porque dices, qué padre, no llego al cielo por las obras. Entonces ya no tienes carga, dice tu conciencia. Y te das cuenta realmente que hay en tu corazón. Porque antes hacías cosas para ganarte la presencia de Dios. Ahora que sabes que la gracia está ahí, te das cuenta de lo más pecador que eres. Pero puede ser algo muy bueno para ti. Puede ser que eso haga que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero lamentablemente vamos a llorar más. Lamentablemente vamos a perder más cosas si queremos de esa forma. El pecar es una decisión. La decimos cada día, ¿no? Vamos a orar y que Dios nos ayude, ¿va? Y salgan libres, ¿va? Salgan libres. Salgan libres. Que Satanás no les engañe. Soy justificado por medio de la fe. Alguien anuló el acta de decretos. Yo soy libre. Y si soy libre y vivo bajo la gracia, tengo una responsabilidad de aceptar que la ley es buena y vivir en la ley, pero no para ser justificado, ni para ser vivificado, sino que es un fruto de mi salvación. Ya si lo entendieran esto de alguien que le diga, ¿y tú por qué vas a la iglesia y te obligan? Ya les puede dar, ya tienen un guante apologéticamente. Decir, a ver, espérame, es que no es así. Esto con un filósofo se puede debatir, a ver, que te lo contradiga. Algunos me han escrito de gente de filosofía, Cindy, Carla un poquito, algunos otros más, Lalo, ¿verdad? Que les interesa, oye, Paz, mira acá, tal, así es. Ok, digo, primero, argumento esto. ¿Va? O sea, todo argumento que ustedes escuchan en la universidad, díganmelo. O sea, se nos enseñó, y es correcto también, se nos enseñó, no cuestiones nada, por fe. Tú créelo. Dios nos ha dado argumentos para debatir desde esta plataforma, ¿va? Y no, escuchen, y no les enseño esto para que ustedes vayan y echen bronca, sino que para cuando les cuestionen, cuando les cuestionen, ustedes sepan que su fe no es tonta. O sea, su fe no es tonta. ¿Ya lo creen por fe? Tal vez no lo tendrían que comprobar, pero es bueno saber que no es solamente decir, ¿cree ya? ¿Y cómo fue? Tú debes creer. No. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendícenos, llévanos con bien a casa. Bendice, Señor, a los que van a diezmar y ofrendar.